Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hoy vamos a ver brevemente qué es el método científico, al cual se lo cita con mucha más frecuencia que no se lo explica. Creo que todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la ciencia, una imagen mental que nos viene cuando oímos el término. Ahora bien, yo también tengo una imagen intuitiva de lo que es un billete de banco. Si voy a aceptar cualquier cosa que tenga ese aspecto a cambio de productos y servicios, me va a ir bastante mal en la vida. Viceversa, un verdadero billete de banco puede tener un aspecto bastante extraño y puedo no reconocerlo como lo que es hasta que alguien mejor informado no me lo explica. El método científico tiene lo que podemos llamar dos condiciones previas, que son el razonamiento metódico, o sea, pensar en el pensamiento, pensar no solo en esta gallina es blanca, sino cómo sé que esta gallina es blanca, cómo llegué a la conclusión de que la gallina es blanca, en qué se basa mi afirmación esta gallina es blanca. Eso es el razonamiento metódico. Es prestar atención a cómo estamos razonando, no solo a las conclusiones de nuestro razonamiento. La segunda condición previa es la observación rigurosa. O sea, sistematizar nuestras observaciones y hasta donde sea posible reforzar nuestros instrumentos naturales de observación, los sentidos, con instrumentos artificiales. Es decir, contar, medir, pesar, buscar confirmaciones independientes de nuestras observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es inagotable. Estas son las condiciones previas del método. Al principio me refiero cuando se empezó a hablar del método científico, autores del Renacimiento, no es que no hubiera ciencia antes, se vio al método como algo unívoco. Posteriormente, se empezó a notar que cada ciencia tenía o necesitaba tener su método particular, su método propio. Por ejemplo, en las reglas del método sociológico, Emil Durkheim dice que una de las cualidades que buscaba para su método es que fuese, cito, específicamente sociológico. O sea, dejó de haber un método científico y empezó a haber métodos en plural, cada uno de los cuales era el más adecuado a su propio campo. De esto se pueden hacer dos interpretaciones distintas. Una, que hay una verdadera multiplicidad de métodos, y otra, que es la que suscribo yo, dicho sea de paso, que el método sigue siendo uno solo, pero que instrumentos, reglas, herramientas, entre comillas, principios que son muy importantes en una ciencia no lo son en otras. Por ejemplo, la teoría de la clasificación surgió en la biología porque su campo de estudio era gigantesco. Entonces se dieron cuenta que clasificar sus objetos de estudios no era un paso previo a la investigación, sino que era buena parte de la investigación. Y estuvieron los biólogos en el siglo XVIII dedicados varias décadas, antes que a ninguna otra cosa, a discutir cómo debían clasificarse los seres vivos. Y esto fue por un tiempo largo propio de la biología. Hoy vemos esa misma discusión en astronomía. Vemos que al crecer de modo exponencial los objetos que estudia el astrónomo, en el siglo XVIII básicamente la astronomía estudiaba 15 objetos, cómo se los clasifica pasó a ser un tema central. O sea, no es que esto fuera propio de la biología, simplemente que solo era importante en biología. Como decía Stephen Hawking, hoy hay solo consenso en que una hipótesis científica, para que sea realmente una hipótesis científica, tiene que ser falsable y elegante. Y yo creo que Hawkins obvió una tercera cualidad, y es que tiene que ser consecuente, que tiene que ser consistente. No es que no creyera que tenía que serlo. Así que tenemos
las tres cualidades que definen al método científico, más allá de sus aplicaciones específicas, de sus submétodos, podríamos llamarlos, propios de cada ciencia. En todas las ciencias, en la ciencia con mayúscula, una hipótesis tiene que ser consistente, falsable y elegante. Vamos a ver qué significa esto. Consistente quiere decir que no incurra en autocontradicciones. Todas las proposiciones todas las proposiciones que contenga una hipótesis, quise decir, tienen que formar un sistema coherente sin contradicciones internas. O sea, la lógica tiene que valer para el sistema en cuestión, sea lo que sea que esté tratando de explicar. Elegancia quiere decir que explique el máximo de fenómenos posibles usando el mínimo de postulados iniciales posibles. O sea, que explique mucho con muy poco. Esto es el principio de elegancia. Así como el aristócrata prepara el té en la tetera y no en las tazas. Ahorrar pasos superfluos. Este es el postulado de elegancia. Y no es simplemente pereza de los investigadores esto. Realmente hay buenas razones para suponer que una hipótesis elegante, razones matemáticas digo, para suponer que una hipótesis elegante es verdadera. Falsable, por último, y este es el núcleo de la cuestión según muchos filósofos, es que haga predicciones absurdamente improbables de acertar por pura casualidad y que estas predicciones tengan una comprobación empírica. La predicción puede ser reemplazada de modo un poco indeseable, pero a veces es lo único posible, por una retrodicción, o sea, algo que ya se había observado, pero que no tenía explicación, y la nueva teoría lo predice a posteriori, dicho de un modo un poco extraño. Otra forma de formular el principio de falsabilidad es que, y no sé a quién estoy citando, lo recuerdo de memoria esto, y es que hacer ciencia no es tratar de demostrar que tenés razón. Hacer ciencia es hacer tu mejor esfuerzo para demostrar que estás equivocado. Si agotás todos tus recursos y no lograste no lograste encontrar el error, entonces podés aceptar eso provisoriamente como verdad. Y este es básicamente el método científico como se lo entiende hoy en día, sin entrar en las polémicas que generalmente tratan sobre relativamente detalles. En línea general, toda persona que piensa en serio, que piensa metódicamente, por ahí le hace ruido alguna de estas ideas, pero básicamente coincidimos en esto. A modo de postdata quiero añadir una cosa. Ningún pensador mínimamente serio, al menos no moderno, le ha concedido el menor crédito al principio de autoridad dentro del método científico. Sí queda la argumentación ad hominem y las invocaciones a la autoridad como argumento retórico. Ejemplo, lo que acabo de hacer. Ningún pensador serio ha defendido el principio de autoridad. Eso es un uso retórico del principio de autoridad, esto que acabo de hacer. La idea de que la ciencia se funda en el principio de autoridad, o al menos que éste tiene algún rol dentro del pensamiento científico, se está popularizando de manera alarmante debido en buena parte a la popularidad de la mala divulgación científica. Y esto no es un tiro por elevación contra un youtuber en particular, ni quiero decir que toda la divulgación popular sea mala de ningún modo, pero sí que es un fenómeno general, porque el algoritmo de YouTube o sus equivalentes editoriales cinematográficos recompensan lo divertido, lo entretenido, lo llamativo y no lo verdadero. Y esto promueve precisamente a divulgadores científicos que no son los mejores, vamos a decirlo de modo suave. Con
todas las honrosas excepciones que quieren. El principio de autoridad plantea dos problemas lógicos que son completamente insalvables. Por un lado, el valor de las autoridades. Por otro, la identificación de las autoridades. Supongamos por hipótesis que los argumentos de autoridad tienen algún valor. Digamos que todo lo que dice el panadero de la otra cuadra es verdad. ¿Cómo podría yo saberlo? El principio de autoridad lleva necesariamente al relativismo de la verdad. Lo dice este libro, por lo tanto es verdad. A quien me dice eso tengo que ponerle algo esencialmente distinto, otra forma de razonar. No puedo responderle, bueno, pero mire, esta revista que tengo en la mano, que es la Santísima Nature, escrita por la omnisciente e incorruptible comunidad científica, dice que es falso. Porque mi interlocutor simplemente me va a decir, y de modo muy razonable, pues yo le creo a este libro, que no a esa revista. Y la discusión no avanza, no va a ninguna parte. Así que incluso creyendo uno que existen autoridades, debe comportarse como si no las hubiera. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de gente que cree en otras autoridades o que no cree en ninguna. Y, por ejemplo, yo creo que la evolución biológica es algo real porque las evidencias en su favor son tan abrumadoras que, a pesar del consenso de la comunidad científica al respecto, tengo que aceptarla. A pesar de que lo defiende la gente que está último cómoda, la gente a la que menos confianza me inspira en este planeta. Porque son gente que combina una extraordinaria capacidad intelectual con una absoluta deshonestidad que ha demostrado en numerosas ocasiones. O sea, a nadie le creo menos en este mundo que a la comunidad científica. Nadie me inspira más sospechas. Y sin embargo, cuando los últimos de mi lista de autoridades dicen algo que tiene pruebas empíricas, que tiene argumentos lógicos a su favor, etcétera, que pasa por el filtro del método en Bada, tengo que aceptarlo como verdad, porque no he hecho mi mejor esfuerzo para refutarlo y no pude. Así que provisoriamente tengo que aceptarlo como siempre. Y una hipótesis histórica muy razonable dice que el método científico, como lo conocemos en la modernidad, surgió en el Imperio Otomano, en el mundo islámico por lo menos, en el contexto de las llamadas tertulias, donde se juntaba un montón de gente en la casa de pensadores famosos a discutir a veces durante horas. Y en ese entorno multirreligioso, multicultural, era y de espíritu ampliamente tolerante, no duró mucho por cierto, los argumentos, lo dice la Biblia, lo dice el Corán, eran respondidos con un simple "y a mí qué me importa". Cito por ejemplo a un cronista sirio del siglo X, cito: en su casa, en la del filósofo Al-Farabi, se reunían no solo musulmanes de todas las sectas, sino también cristianos, judíos, zoroastristas y hasta ateos confesos. De común acuerdo, todos habían pactado no invocar la autoridad del Corán o la Biblia, aceptándose únicamente como válidos los argumentos de razón. Fíjense en la misma redacción de este cronista que está aceptando que hay otra clase de argumentos que no son los de razón. Y por cierto, el propio Al-Farabi hubiera estado de acuerdo con esto. En sus libros sobre las leyes menciona la autoridad del Corán como uno de los fundamentos de la buena legislación. O sea, el asunto, lo que pasa es que Al-Farabi se daba cuenta que no me podía venir a un ateo con lo dice el Corán, porque y a mí qué me importa que lo diga el Corán. Y este es el gran asunto. Así que, como lo dice la autoridad de todos estos grandes pensadores, en ciencia no hay autoridades. Nos estamos viendo, hasta la próxima.